¿Sabías que el imperio azteca pudo haberse basado en un conocimiento ancestral perdido hace milenios? En solo 200 años, transformaron un pantano en una civilización avanzada. ¿Qué secretos oscuros poseían para lograr lo imposible? Prepárate para descubrir un misterio oculto por siglos. Tenochtitlán, una ciudad flotante sobre el lago de Texcoco, parecía un imposible. Los aztecas no solo dominaron el agua y la tierra, crearon canales y chinampas que desafiaban la lógica. ¿Acaso esta ciudad estaba alineada con energías cósmicas desconocidas? ¿Qué sabían los aztecas que aún ignoramos? La ingeniería de los aztecas sorprendió al mundo antiguo. Sus pirámides, canales y acueductos no solo eran estructuras funcionales, algunos creen que fueron diseñadas para canalizar energías naturales ocultas. ¿Es posible que dominaran principios cósmicos que les permitían controlar el entorno? Las alianzas estratégicas fueron cruciales para el imperio azteca, pero ¿qué sucedería si algunas de ellas protegieran secretos más profundos que nadie conoce? Los aztecas no solo conquistaban con fuerza, sino con un conocimiento ancestral del cosmos y la diplomacia. ¿Qué secretos guardaban? Tenochtitlán no solo era impresionante por su arquitectura, su diseño estaba alineado con los astros, dando lugar a una función cósmica. ¿Es posible que los aztecas supieran que su ciudad flotante estaba construida para resonar con energías invisibles de la Tierra? Todo sigue siendo un misterio. Las chinampas, islas flotantes creadas por los aztecas, no solo eran una solución agrícola. Algunos creen que estas islas ayudaban a equilibrar las fuerzas naturales, creando una simbiosis con el agua y la tierra. ¿Qué tan probable es que hubiera un conocimiento olvidado detrás de ello? A pesar de los desafíos naturales, Tenochtitlán prosperó. Pero, ¿qué ocurriría si los aztecas supieran cómo manipular las energías del agua y la tierra para mantener su ciudad a salvo? Algunos historiadores creen que su ingenio hidráulico podría haber tenido una conexión con fuerzas del más allá. Moctezuma II expandió su imperio con una visión futurista, pero ¿de dónde provendría su sabiduría? Muchos creen que los aztecas dominaban los movimientos de los astros, usando este conocimiento para su beneficio. ¿Será que Moctezuma vio en las estrellas el destino de su pueblo? El imperio azteca fue conocido por su control sobre la naturaleza y el mundo espiritual. Pero, ¿de dónde venía realmente este control? Los aztecas podrían haber comprendido el flujo del universo de una manera que nos es ajena. ¿Cómo lo lograron? Cuando Cortés llegó a México en 1519, los aztecas lo recibieron con una mezcla de asombro y temor. Sin embargo, sabían que su destino estaba marcado. Algunos creen que los aztecas ya conocían el fin del imperio, y que las estrellas les habían mostrado lo que venía. ¿Habían predicho la invasión? La caída de Tenochtitlán fue devastadora, pero algunos sugieren que los aztecas dejaron pistas ocultas en sus templos. ¿Qué tal si los conquistadores nunca encontraron todo lo que los aztecas sabían? Artefactos y textos perdidos podrían haber revelado el profundo conocimiento que poseían. Los acueductos de los aztecas fueron una obra maestra de ingeniería, pero algunos creen que tenían un propósito más allá del suministro de agua. ¿Es posible que estos sistemas hayan sido diseñados para canalizar energías cósmicas, alineándolos con las fuerzas de la naturaleza? El misterio permanece. Tenochtitlán fue una ciudad donde la naturaleza y la tecnología convergieron. Los canales y templos no solo eran funcionales, algunos sugieren que servían para amplificar la energía de la Tierra. ¿De qué manera los aztecas dominaron una forma de ingeniería cósmica que ha sido olvidada? La expansión del imperio azteca fue exitosa gracias a su dominio de la guerra y la diplomacia. Sin embargo, ¿y si su poder venía de un conocimiento ancestral que les permitía leer los ciclos de la naturaleza? ¿Qué secretos ocultos les dieron la capacidad de prever los movimientos de sus enemigos? Tenochtitlán no solo fue una ciudad increíblemente avanzada, sino que también estaba conectada al cosmos. ¿Es concebible que los aztecas comprendieran los ciclos de la Tierra, la Luna y las estrellas para crear una ciudad que no solo fuera funcional, sino energéticamente armónica? Las chinampas, además de ser un sistema agrícola, podrían haber tenido un propósito mucho mayor.
¿Habrá sido que los aztecas las usaban para equilibrar las fuerzas naturales del lago Texcoco? Algunos creen que estas islas flotantes no solo alimentaban a la población, sino que tenían otros usos. Moctezuma II fue un líder con una visión de su imperio, pero su historia está llena de contradicciones. ¿Y si sus decisiones no solo estaban guiadas por la política, sino por una comprensión profunda de las estrellas y los ciclos cósmicos? ¿Qué tan preciso era su conocimiento del futuro? Los sacrificios en los templos aztecas no solo eran actos de devoción, sino de poder. ¿Es posible que los aztecas usaban estos rituales como una forma de manipular las energías que fluían a través del universo? ¿Pudieron estos rituales estar relacionados con una comprensión de la energía vital? La llegada de los conquistadores fue un momento de cambio, pero algunos creen que los aztecas ya sabían lo que se avecinaba. ¿Pudieron los aztecas usar su conocimiento de los astros para aceptar su destino, viendo la llegada de los europeos como un ciclo predicho por el universo? Tenochtitlán resistió las inundaciones y otros desastres naturales, pero ¿sabían los aztecas cómo controlar las fuerzas naturales que amenazaban su ciudad? Su habilidad para manejar el agua, la tierra y el clima puede haber estado conectada con un conocimiento perdido sobre la energía del planeta. A pesar de la caída de su imperio, los aztecas dejaron un legado oculto. ¿Qué artefactos y textos secretos han quedado enterrados bajo las ruinas de Tenochtitlán? Algunos creen que los aztecas escondieron conocimientos sobre la manipulación de energías cósmicas que podrían cambiar nuestra comprensión. Los acueductos y canales de Tenochtitlán no solo fueron una maravilla de ingeniería. Algunos piensan que estos sistemas fueron diseñados para alinearse con los ciclos de la tierra y el cielo. ¿Cómo usaron los aztecas las energías naturales para proteger y fortalecer su ciudad? La ciudad flotante de Tenochtitlán fue más que un centro de poder, fue un lugar donde las energías de la tierra y el cosmos se encontraban. ¿Es posible que diseñaron su ciudad para crear una conexión directa con las fuerzas cósmicas que determinan los destinos? ¿Qué secretos guardan sus ruinas? La expansión azteca fue guiada por un profundo entendimiento de las estrellas y los ciclos cósmicos. ¿Es posible que sus victorias venían de un conocimiento ancestral sobre el flujo de la energía? Los aztecas podrían haber usado las fuerzas del universo para consolidar su imperio. Tenochtitlán era una obra maestra de ingeniería, pero algunos creen que su diseño estaba basado en principios mucho más profundos. ¿Y si su disposición no solo respondía a las necesidades prácticas, sino a un entendimiento oculto de las energías terrestres y cósmicas? ¿Qué más sabían los aztecas? Los sacrificios no solo alimentaban a los dioses, sino que eran una forma de mantener el equilibrio del universo. ¿Estos actos estaban relacionados con la manipulación de las fuerzas cósmicas? Los aztecas podrían haber entendido que la energía universal requiere equilibrio para prosperar. Tenochtitlán fue diseñada con un propósito más grande que solo ser una ciudad. ¿Será que la ciudad estaba alineada con fuerzas naturales y cósmicas, haciendo que fuera un reflejo de la armonía universal? Los aztecas podían haber comprendido principios de energía que hoy aún estamos por descubrir. La guerra azteca no solo dependía de la fuerza física. ¿Usaban los aztecas las energías naturales para obtener ventaja en el campo de batalla? Algunos creen que la astrología y la manipulación de las fuerzas cósmicas les otorgaban una victoria sobre sus enemigos. ¿Cómo lo hacían? Los aztecas dominaron la guerra, la ingeniería y la diplomacia, pero ¿será que su poder venía de un conocimiento mucho más profundo? ¿Pudieron haber entendido los secretos del cosmos, usándolos para mantener su imperio en pie durante tanto tiempo? Los misterios de su poder siguen siendo ignorados. La caída de Tenochtitlán fue un evento catastrófico, pero muchos piensan que los aztecas no fueron simplemente derrotados. Sabían los aztecas que su destino estaba sellado, y aceptaron la llegada de los conquistadores como parte de un ciclo cósmico, que sabían ellos que nosotros no entendemos. La ingeniería de los aztecas deslumbró al mundo antiguo, pero algunos piensan que no solo construían con piedra. Y si sus templos y pirámides estaban diseñados para resonar con frecuencias cósmicas, tal vez los aztecas utilizaban la arquitectura para canalizar energías más allá de lo que entendemos. Moctezuma II, atrapado entre la profecía y la política,
pudo haber conocido el destino de su imperio mucho antes de la llegada de los conquistadores. ¿Sabían los aztecas que su era estaba por terminar, y que la llegada de los españoles era un eslabón inevitable de un ciclo cósmico? Tenochtitlán resistió el paso del tiempo gracias a su increíble ingeniería, pero, ¿cómo lograron los aztecas dominar los elementos? Algunos creen que los aztecas utilizaban los recursos naturales de la región para generar una energía que protegía su ciudad. ¿Qué secretos tenían que hoy ignoramos? Los aztecas no solo eran guerreros, sino también guardianes de un profundo conocimiento de las estrellas. Algunos piensan que sabían predecir las grandes tragedias, como la llegada de los conquistadores, gracias a sus conocimientos astrológicos. ¿Pudieron los aztecas ver el futuro en el cielo? La construcción de Tenochtitlán, en una isla pantanosa, fue una hazaña de ingeniería. ¿Pudo ser el lugar elegido no aleatorio? Algunos piensan que los aztecas eligieron ese sitio porque estaba alineado con las energías cósmicas que necesitaban para proteger su ciudad y garantizar su prosperidad. Las chinampas, islas flotantes que cultivaban alimentos para más de 200.000 personas, fueron mucho más que una solución agrícola. ¿Será que las chinampas estaban diseñadas para amplificar las energías cósmicas del lago Texcoco? Los aztecas podrían haber utilizado el agua como un canal energético. Los templos aztecas, con sus estructuras imponentes, no solo servían para rituales. Algunos estudios sugieren que estos templos estaban alineados con las estrellas, lo que les daba poder para canalizar energía cósmica. ¿Cómo podían los aztecas haber comprendido la relación entre el cielo y la tierra? El encuentro entre Moctezuma y Cortés no solo fue un choque de culturas, sino también un choque de energías. ¿Entendieron los aztecas la llegada de los conquistadores como parte de un ciclo predestinado, un ciclo cósmico que debía cumplirse para dar paso a una nueva era? Las grandes batallas de los aztecas no solo se libraban en el campo. Algunos creen que los aztecas empleaban la astrología para planificar sus movimientos, alineando sus guerras con los ciclos cósmicos. ¿Es posible que las estrellas les dictaban cuándo actuar para obtener la victoria? Tenochtitlán fue una ciudad diseñada no solo para ser funcional, sino también para resonar con las energías del universo. Los templos, pirámides y canales estaban alineados para crear una conexión directa con el cosmos. ¿Cómo sabían los aztecas cómo usar la arquitectura para manipular esas energías? Los sacrificios en la cultura azteca han sido ampliamente discutidos, pero, ¿y si no solo eran actos religiosos? Algunos creen que los aztecas usaban estos rituales para equilibrar las energías cósmicas del universo. ¿Cómo afectaban estas prácticas al flujo de la energía vital en su sociedad? Moctezuma II no solo fue un líder militar, sino también un hombre profundamente conectado con las estrellas. ¿Y si sus decisiones estaban basadas en una comprensión astrológica avanzada? La caída de su imperio podría haber sido predicha, no solo por profecías, sino por los movimientos de los astros. Los aztecas eran conocidos por su profundo respeto por la naturaleza, pero, ¿y si este respeto era más que un simple acto de supervivencia? Algunos creen que los aztecas sabían cómo manipular las fuerzas naturales a través de la energía cósmica. ¿Cómo usaban la tierra y el agua para su destino? La caída de Tenochtitlán fue un golpe devastador, pero algunos sostienen que los aztecas ya lo sabían. Los aztecas no solo veían su caída como una tragedia, sino como una oportunidad para dar paso a una nueva era. Quizá su destino estaba escrito en las estrellas mucho antes de que Cortés llegara. Las pirámides aztecas no solo eran estructuras imponentes, sino poderosos conectores de energías. Algunos creen que los aztecas diseñaron estos templos para alinearse con el cosmos, utilizando las energías terrestres y astrales. ¿Pudieron los aztecas estar en sintonía con fuerzas invisibles cósmicas? La resistencia de los aztecas ante los conquistadores fue feroz, pero, ¿y si ya sabían que su destino estaba sellado? Algunos historiadores sugieren que los aztecas aceptaron su caída como parte de un ciclo universal. ¿Cómo influyó su comprensión de los astros en su aceptación del inevitable choque? Los aztecas no solo construyeron una civilización en la Tierra, sino que parecían estar construyendo una conexión con el cosmos.
Los monumentos y templos de Tenochtitlán podrían haber sido diseñados para canalizar energías universales. ¿Qué fuerzas cósmicas podrían haber influido en su diseño? La ingeniería azteca era tan avanzada que muchos creen que los aztecas entendían la relación entre la arquitectura y las energías cósmicas. ¿Es posible que las pirámides, templos y acueductos de Tenochtitlán estaban alineados con los astros para maximizar el poder de la ciudad? El sacrificio humano ha sido parte integral de la cultura azteca, pero ¿este acto ritual tenía un propósito más grande? Algunos piensan que los aztecas usaban estos sacrificios para mantener el equilibrio cósmico, permitiendo que el flujo de energía vital del universo permaneciera en armonía. Moctezuma II, al recibir a Cortés, sabía que algo grande se avecinaba. Pero, ¿será que solo fue un encuentro entre dos mundos? Algunos creen que Moctezuma ya había predicho este choque como parte de un ciclo cósmico. ¿Cómo pudieron los aztecas entender lo que estaba por venir con tanta precisión? Tenochtitlán fue un centro de poder espiritual y cósmico. ¿Es posible que la ciudad fue diseñada para conectarse con energías más allá de nuestra comprensión? Los aztecas sabían cómo utilizar los elementos naturales para amplificar su poder. ¿Podría haber sido esto lo que les permitió prosperar? Los aztecas estaban profundamente conectados con la naturaleza, pero algunos creen que esta conexión iba más allá de lo evidente. ¿Y si los aztecas podían manipular la energía cósmica a través de su conocimiento de los ciclos naturales y astrológicos? ¿Qué habilidades olvidadas poseían? La caída de Tenochtitlán fue una de las tragedias más grandes de la historia, pero ¿aceptaron su destino como parte de un ciclo universal? Su comprensión de los astros y los movimientos cósmicos pudo haberles mostrado que el fin de su imperio era inevitable. ¿Por qué no lucharon más? Los sacrificios humanos de los aztecas fueron parte de una creencia profunda en el equilibrio universal. Sin embargo, ¿podrían estos sacrificios no solo servir para los dioses? Algunos creen que los aztecas usaban estos rituales para equilibrar las energías cósmicas del universo y mantener el orden. Tenochtitlán resistió por siglos, pero los aztecas no pudieron evitar su caída. ¿Sería que su resistencia no solo dependía de la fuerza física, sino de un profundo conocimiento de la energía cósmica? Los aztecas podían haber usado estas fuerzas para mantenerse poderosos. La guerra de los aztecas no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en el control de energías invisibles. Algunos creen que los aztecas utilizaban las fuerzas del universo para obtener ventaja sobre sus enemigos. ¿Pudieron haber comprendido el poder de los astros y las energías ocultas? Moctezuma II sabía que algo grande se estaba acercando, y no solo por las señales visibles. Los aztecas podían haber leído las estrellas para predecir el futuro. ¿Cómo influyó este conocimiento en sus decisiones? Su historia está llena de lecciones sobre el poder de las fuerzas cósmicas. Los aztecas creían en un equilibrio cósmico que debían mantener. Algunas teorías sugieren que utilizaban rituales para manipular estas energías, asegurando la prosperidad de su imperio. ¿Cómo influían estos rituales en el mundo físico y espiritual? Esta conexión sigue siendo un misterio. El conocimiento de los aztecas sobre la energía cósmica podría haber sido mucho más avanzado de lo que entendemos hoy. Sus pirámides, templos y estructuras eran más que edificios, eran portales hacia un entendimiento más profundo del universo. ¿Qué secretos cósmicos escondían realmente los aztecas? La caída de Tenochtitlán marcó el fin de un imperio, pero los secretos que los aztecas dejaron atrás siguen siendo un misterio. Muchos creen que la ciudad misma era una obra maestra cósmica, diseñada para conectar la tierra con los cielos. ¿Qué sabían los aztecas sobre el poder de los astros? Los sacrificios humanos podrían haber sido un medio para mantener el equilibrio entre los mundos, pero ¿es posible que los aztecas usaban estos rituales para acceder a energías cósmicas? La sangre, el sacrificio y el universo podrían haber estado profundamente conectados en su cosmovisión. La destrucción de Tenochtitlán fue solo el principio. Los aztecas sabían que el ciclo estaba por completarse. ¿Su caída será parte de un proceso universal, predicho por las estrellas? Los aztecas no solo vieron su futuro, lo comprendieron.
La historia de su fin sigue desvelando misterios. El fin del imperio azteca no fue solo una historia de derrota. Muchos creen que los aztecas dejaron un legado de sabiduría cósmica. Artefactos y conocimientos sobre la energía universal podrían estar enterrados en las ruinas de Tenochtitlán. ¿Qué más descubriremos sobre este antiguo pueblo? La caída de Tenochtitlán marcó el fin de una era, pero también el comienzo de una nueva comprensión del universo. ¿Qué aprendimos de los aztecas sobre la energía cósmica y los ciclos naturales? La historia de su grandeza y caída sigue revelando secretos. Hasta la próxima exploración.